Buenas tardes, mi nombre es Jenny Luz Hernández Rodríguez y hoy hablaremos un poco acerca de las unidades del curso de observación y entrevista. Empezaremos primero con la observación como técnica de evaluación que está en la unidad 1. La observación es una estrategia fundamental del método científico y por tanto cualquier técnica de recogida de información es evaluación psicológica. Conlleva a una forma observación. La observación es además una conducta humana universal que ocurre también en la situación de evaluación entre el sujeto y el evaluador y que se produce que sea cuando fuera el modelo teórico de este. Es decir, la observación es la estrategia que utiliza cualquier persona para analizar un sujeto. Con el objetivo de llegar a concluir de algo. La entrevista como técnica de evaluación. Existen técnicas utilizadas para más información o para abordar en las respuestas del entrevistado. Debemos tener en cuenta que estas técnicas deben manejarse flexiblemente de acuerdo con el entrevistado y los objetivos de la entrevista. Es decir, existen varios tipos de entrevistar y varias técnicas que facilitan la entrevista o no la facilitan, pero sí son estrategias para que el entrevistador, por medio de la persona que se está entrevistando, pueda obtener una amplia información del sujeto entrevistado. Mencionemos algunas técnicas de entrevista. Algunas técnicas de entrevista sería la técnica del eco. En la técnica del eco, el entrevistador repite la última frase del entrevistado, denotando comprensión, apoyo al evaluado, influyendo sobre este de tal manera que siga hablando sobre el tema que se está cuestionando. Es decir, cuando el entrevistador repita la última palabra que dijo el entrevistado, se interpretará para el entrevistado como confianza, lo que hará que el entrevistado siga hablando del tema que se esté tratando. Técnica del silencio. En la técnica del silencio, el entrevistador permanece en absoluto silencio. El término de alguna respuesta del entrevistado, esto provoca en el entrevistado una angustia que lo obliga a seguir brindando datos sobre el tema cuestionado y favorece la presentación del lenguaje corporal provocado por la ansiedad experimentada. Es decir, en la técnica del silencio, el entrevistado mantendrá absoluto silencio, como lo dice el nombre, y esto provocará en el paciente o en el entrevistado cierta presión, lo que hará que él dé más información acerca del tema tratado, generando la presión va a generar que el entrevistado siga hablando. En otras técnicas de entrevistas tenemos la técnica del Al pronunciar se le da una contestación oral que indica al entrevistado que se le escucha. Cuando a esta voz se le agrega movimiento de cabeza, se le da el mensaje al entrevistado de que mencione más información de la que está dando sobre el tema de interés para el entrevistador. Es decir, la técnica del Yo no sé si alguna vez hemos estado hablando con una persona en la cual nos está, por ejemplo, narrando una historia y la persona te dice, no, fíjate que estaba con tal persona en tal lado y pasó esto, pasó lo otro, y usted dice, ajá, o de eso se trata la técnica del Entonces,
La técnica del generará que la persona se sienta escuchada, lo que hará que se motive a seguir hablando. Continuamos con la técnica del por qué. Utilizar esta pregunta logrará hacer que la gente siga hablando. Fíjense que en todas las técnicas es como que el mismo objetivo, que la gente dé más información. Algunos especialistas creen que el uso frecuente de esta pregunta puede sonar algo como si te estuvieran regañando, lo cual generará que se siga hablando. Entonces, utilizar esta pregunta como que ¿por qué? Tú hará que el entrevistado llegue al fondo de lo que se le está hablando. No, lo que pasa es que yo esto, que lo otro. Entonces le pregunta al entrevistado ¿por qué? Si estás en un ambiente de confianza, que me imagino que será que sí, el por qué será una excelente estrategia para llegar al fondo de una situación. Bueno, observación y entrevista psicológica en contextos. Por medio de la observación y la entrevista se puede obtener mucha información acerca del sujeto entrevistado. Esto es correcto. Utilizando estrategias. Claramente yo no mencioné todas las estrategias, son muchas más, pero con las estrategias se puede llegar al fondo con un sujeto entrevistado. De eso se tratan los contextos. Muchas gracias, espero que me hayan entendido.